vamos a terminar la virtud de la fortaleza y las próximas 3 clases vamos a estudiar la virtud de la templanza, que es la última. Habíamos comenzado solamente en la cuestión 123 de la secundae. Hemos visto que la fortaleza es virtud, que es una virtud especial que modera los temores y las audacias que están en el apetito irascible. La fortaleza en el sentido propio se refiere a los peligros de muerte. Es una virtud que ha sido muy estudiada por Aristóteles en la Ético a Nicómaco, y esta es la perspectiva que toma Santo Tomás. La fortaleza, por eso, propiamente consiste en los peligros que se dan en la guerra. Ahí hay peligros de muerte inminentes, como dice Aristóteles en el tercer libro de la Ética. Dice el cuerpo del artículo 5, la fortaleza confirma el ánimo del hombre contra los máximos peligros, que son los peligros de muerte. Pero porque la fortaleza es virtud, a cuya razón corresponde que siempre tienda hacia el bien, se sigue que el hombre no rechace los peligros de muerte para alcanzar algún bien. Ahora bien, los peligros de muerte que vienen por la enfermedad o por una tempestad en el mar o por el asalto de los ladrones o por otras cosas semejantes, no parecen impedir inminentemente a alguno que se alcance el bien. Pero los peligros de muerte que están en la guerra directamente acechan al hombre por algún bien, en cuanto defiende el bien común por una guerra justa. Ahora, puede haber una guerra justa de 2 maneras. De un modo en general, como cuando algunos luchan en el campo de batalla, y de otro modo en particular, como por ejemplo cuando algún juez o una persona privada no se retrae del justo juicio por el temor de la espada, que es inminente, o por algún peligro, si es mortífero. Corresponde entonces a la fortaleza, a la firmeza de ánimo para prevalecer contra los peligros de muerte, no solo los que son inminentes en la guerra general, sino también los que son inminentes en la lucha particular, que se puede llamar una especie de guerra particular. Que se puede llamar con el nombre común de guerra. Y según esto, hay que conceder que la fortaleza propiamente se refiere a los peligros de muerte que están en la guerra. Pero también respecto de los peligros de cualquier otro tipo de muerte, el fuerte obra bien, o mejor, está bien dispuesto. Principalmente porque cualquier tipo de muerte, cualquier tipo de peligro de muerte, el hombre lo puede soportar por la virtud. Por ejemplo, cuando alguien no rechaza visitar al amigo que está enfermo por el temor de una infección mortal. O cuando alguien no rechaza emprender un camino para realizar un negocio, una actividad piadosa.
por el temor del naufragio o de los ladrones. Bueno, aquí tenemos una consideración ordenada de lo que significa la virtud de la fortaleza. El analogado principal, entonces, es la guerra. Más precisamente los peligros de muerte que hay en la guerra general, o sea, cuando un Estado lucha contra otro Estado. Allí se supone que se busca el bien común. La guerra debe ser justa, por supuesto. Esto es adecuada a la recta razón, lo cual no puede considerar el individuo por sí mismo, sino aquel que tiene a su cuidado la comunidad. Salvo que haya alguna razón muy evidente por la cual aparezca que la guerra no es justa, por ejemplo, cuando un pueblo no cristiano ataca a un pueblo cristiano por ser cristiano, etc. Ahora, hay peligros de muerte que se dan en una especie de guerra particular, o sea, en una lucha entre un individuo y otro individuo que se puede llamar guerra también. Muchas veces para mantener la virtud en la vida social es necesario soportar peligros de muerte. Por ejemplo, pensemos, estamos en Italia, a veces hay empresarios italianos que tienen que soportar peligros de muerte para oponerse a la mafia. Eso no es una guerra universal, sino una guerra particular. Ahí la persona tiene que ser virtuosa para soportar los peligros de muerte. Porque si no paga la tangente, como dicen, lo pueden matar. O en España la llaman comisión ilegal, o en otros países coima, etc. Bueno, situaciones análogas se dan en todas las sociedades. De manera tal que es necesario que la persona, para mantener la virtud, sea fuerte. Evidentemente, esto se da en un modo superior cuando consideramos el orden sobrenatural, porque para mantener la fe a veces es necesario soportar peligros de muerte y por eso veneramos de una manera especial a los mártires. Después de esta cuestión, Santo Tomás tratará directamente el tema del martirio, que no es un tema filosófico, sino un tema propiamente teológico, o sea, supone la virtud de la fortaleza infusa, o sea, un tipo de fortaleza que es dada junto con la gracia. La virtud natural de la fortaleza no es suficiente para sostener el martirio simplemente porque la razón no puede ver, porque hay que exponerse a un peligro de muerte por una creencia que no tiene. Por eso las sociedades cuando pierden la fe tienden a debilitarse también en la virtud de la fortaleza y se degenera toda la vida social porque como hemos visto, sin la gracia no solo no es posible realizar los actos sobrenaturales, sino que tampoco es posible realizar todos los actos naturales. Y esto se nota muy especialmente en la virtud de la fortaleza. A veces es más fácil mantener la justicia que la fortaleza. Lo que pasa es que sin la virtud de la fortaleza también se pierde la virtud de la justicia y de esta manera se degenera o se deteriora la vida social. Es evidente que, por ejemplo, una sociedad que permite el matrimonio de los homosexuales no puede estar muy preparada para la virtud de la fortaleza, por ejemplo. O una sociedad que decae en vicios contra la virtud de la templanza, en general no puede
estar habilitada para realizar actos de fortaleza. Y así se ha dado la decadencia de muchos pueblos, empezando por el Imperio Romano. Sí, sabemos que la cuestión de lograr que uno de estos es cuidar de su propia vida, ¿no? Sobrevivir en el ser, ¿no? Y esta virtud de la fortaleza, esto sería como el obstáculo, digamos, no sé si lo interpreto así, que se pone en este caso de la virtud de la fortaleza, en el sentido que nosotros de un lado tendemos a mantenernos en la vida, ¿no? En la vida. Del otro lado, pero tendemos al bien. Podemos decir que en este caso la virtud nos ayuda a dar la recta jerarquía y poner en primer lugar un bien que va. Sí, ahora bien, no hay que entender que un principio prevalece contra otro, porque no se puede decir que cuando está en juego la virtud de la fortaleza, deja de tener lugar el principio según el cual corresponde que cada persona conserve su propia vida. Porque este principio hay que entenderlo como un principio racional, no simplemente como una tendencia sensible. Ahora, el principio racional supone que el bien particular está subordinado al bien común. Evidentemente, eso se aplica prudencialmente. La virtud de la prudencia es la que rige la aplicación, porque mientras que puede tener sentido exponer la propia vida por una sociedad que está inmediatamente dirigida al bien común, por ejemplo, un Estado cristiano o la cristiandad medieval, puede no tener sentido exponer la propia vida para defender un Estado corrupto, por ejemplo. De manera tal que esos principios hay que aplicarlos según la razón que considera todas las circunstancias y que tiene todos los elementos que hemos estudiado cuando vimos la virtud de la prudencia. O sea, no hay que entender el bien común simplemente como identificado absolutamente con un estado de hecho. Las reglas para aplicar la prudencia no se pueden formular totalmente de manera universal, justamente porque la prudencia llega a lo particular. Lo que sí se puede decir es que los principios universales de la ley natural no tienen excepciones, especialmente hablando de los principios negativos. Volvamos entonces al artículo 5. Encontramos una especie de pirámide en la consideración de la justicia. En primer lugar, de modo claro, se encuentra la disposición para afrontar los peligros de muerte en la guerra general. La virtud de la fortaleza. Los peligros de muerte para enfrentar la guerra general. Después vienen los peligros de muerte para enfrentarse con otro individuo o con algunos individuos en la sociedad, en el sentido propio respecto de los peligros de muerte. Después viene otro nivel, según el cual alguien no rehúsa enfrentar los peligros de muerte en ciertas circunstancias particulares, por ejemplo, para realizar actos de caridad. Pero podrían ser también actos de justicia, naturales. Por ejemplo, visitar a un enfermo que es amigo de uno. En este sentido, podría ejercitarse la virtud de la fortaleza
incluso prescindiendo del orden sobrenatural, porque visitar a un amigo es en cierta manera un acto de justicia. Mucho más, evidentemente, esto se realiza en el orden sobrenatural. O, por ejemplo, cuando un médico tiene que estar en un hospital donde hay enfermos contagiosos, etcétera, para cumplir con su obligación. Puede suceder también más claramente en el orden sobrenatural por la caridad, por ejemplo, cuando alguien enfrenta peligros de muerte para realizar un apostolado, como hacían los misioneros en América. Iban donde estaban los indios y muchas veces los indios los mataban. O San Pablo en sus viajes se enfrentaba a tempestades. Naufragó creo que 3 veces. Camille en la peste narra muy bien cómo el médico, que es uno de los personajes principales, al inicio no cree que es contagioso, no es tan contagiosa la enfermedad, que nadie termina contagiado. Pero en todo el libro, en ningún momento habla, dicen ni que es un acto de justicia, porque muchos de ellos ni siquiera son sus amigos ni los conocen por oficio, y otros ni menos la caridad, ¿no? Porque hay que es un pensador totalmente anticatólico, pero por lo menos en esa obra se ve muy, muy claramente. ¿Cómo se le podría llamar a esto, aparte del amor a los hombres? Bueno, ahí evidentemente hay un ejercicio de una virtud de la justicia natural y de una virtud de la justicia sobrenatural, perdón, de la fortaleza natural. ¿Eh? Porque la razón puede guiar las potencias apetitivas para realizar esto. Ahora, ¿cómo se da en particular? Ahí hay que investigarlo según las condiciones del individuo que lo realiza, porque evidentemente tratándose de una novela se puede estar sugiriendo que eso es una fantasía, es decir, que es algo que no se realiza de hecho. Ahora, si se realiza de hecho, hay que investigar por qué se realiza. Eso puede realizarse también por el influjo de ciertas gracias actuales que impulsan en el sentido de la gracia santificante. Sí. Más adelante lo veremos, pero en el caso de un ladrón, por ejemplo, que sabe que se expone siempre, si roba todas las noches, si su trabajo es en las noches, sabe que se expone a la muerte, Sí. y todos los días, y es consciente incluso de eso, Sí. ahí no está ejercitando, pienso, ningún acto de virtud, porque No. su fin no es incluso ni siquiera Exactamente. El hecho de que algo sea difícil no es suficiente para que algo sea virtuoso, para que una operación sea virtuosa. Entonces, cuando alguien se expone irracionalmente a los peligros de muerte, no realiza una virtud, un acto de la virtud de la fortaleza. Pensemos en algunos deportistas que suben montañas de 7.000 metros, 8.000 metros y pierden la vida. Ahí hay que analizar la razonabilidad del acto, porque para realizar una hazaña deportiva no parece racional exponerse a un peligro de muerte elevado. Lo mismo que sucede cuando hay gente que se pone a dar la vuelta al mundo sola en un barco y después naufraga, etcétera, ¿no? Es decir, siempre hay que considerar la razonabilidad del acto, según los principios universales y las circunstancias particulares. Porque en el campo moral, como hemos visto, todo depende principalmente del fin, y el fin es siempre algo racional. Los actos morales son buenos cuando participan de la racionalidad del fin, y eso significa que por sí mismos están ordenados al fin. Disponen para el fin, participan del fin, preparan el fin, anticipan el fin.
Santo Tomás, en la respuesta a la segunda objeción, explica que en la vida común también hay peligros de muerte. Dice, en las cuestiones domésticas o urbanas, se distinguen contra las operaciones bélicas que corresponden a la guerra general. Pero en las mismas cosas, domésticas o urbanas, pueden acaecer peligros de muerte por ciertas impugnaciones, que son como ciertas guerras particulares. Y también en estas cosas se puede decir que se ejercita propiamente la virtud de la fortaleza. Lo vemos, por ejemplo, en un policía que tiene que luchar contra los delincuentes en una guerra particular, la llama aquí Santo Tomás. Quaedam particularia bella. Ciertas guerras particulares. Sí, a veces hay maridos que matan a las esposas, etc. Bueno, pero aquí siempre hay que recordar que en el sentido propio la virtud de la fortaleza implica soportar peligros de muerte. Evidentemente, quien es capaz de soportar peligros de muerte puede soportar otros también, ¿no? De naturaleza inferior. O sea, que la templanza solamente si hay peligro de muerte. Si no hay peligro de muerte, ¿qué virtud estoy ejerciendo? La virtud de la fortaleza. Sí, o sea, si la fortaleza solamente es en cuanto a peligro de muerte, si no hay un peligro de muerte, pero hay algo, no sé, que a mí naturalmente pues, no estoy dado o algo, ¿qué otra virtud estaría ejercitando? O sea, para superar retos que no tengan peligro de muerte, no sé. Bueno, hay muchas otras virtudes que están subordinadas a la virtud de la prudencia y que son más particulares, más dirigidas a ciertas ocasiones específicas que son dificultosas, pero que no requieren un acto tan profundo y tan universal como el de la virtud de la fortaleza. Sin embargo, como las virtudes están ordenadas y están conectadas, hace falta que la persona en cierta manera esté dispuesta también a los actos más determinados para que los otros más difusos, por decir así, puedan ser también ejercitados. Dice entonces, por ejemplo, refiriéndose a la paciencia y a la perseverancia, que son necesarias en los actos cotidianos de virtud, estas dos, si son constreñidas respecto de la propia materia de la fortaleza, serán como partes integrales de ellas. Pero si se refieren a cualquier tipo de materias difíciles, serán distintas de la virtud de la fortaleza y se agregarán a la virtud de la fortaleza como secundarias a la principal. Esto está en la cuestión 128. Es decir, hacen falta virtudes especiales, por ejemplo, para perseverar durante toda la vida en un matrimonio, porque el matrimonio es una guerra particular en cierta manera también. Porque hay dos personas que tienen que soportar los defectos de la otra y se tienen que transformar
durante el tiempo, durante muchos años, por ejemplo 50 años. Entonces, para esto también hace falta una virtud particular de la fortaleza, podríamos decir, que no es la virtud total de la fortaleza ni la virtud principal, que se ejercita en los peligros de muerte. Por eso los matrimonios no duran cuando no está la gracia, porque la gracia da la virtud de la fortaleza en el sentido más elevado, o sea, necesario para soportar peligros de muerte, por ejemplo el martirio, porque si uno no está dispuesto al martirio en las ocasiones necesarias, por lo menos incipientemente o germinalmente, no tiene la virtud de la fortaleza, y si no tiene esta virtud principal o cardinal, no tiene tampoco las otras que son como participaciones o derivaciones de ella, aunque no sean tan amplias y tan profundas como las cardinales. Entonces hay muchas virtudes que son necesarias para obrar bien en circunstancias diferentes de la guerra, en el sentido propio, de los peligros de muerte, en el sentido estricto del término. En esas virtudes, o esas virtudes que se conducen o que están guiadas por esta virtud de la fortaleza, también cabe el ejemplo aquel de la persona que sufre, ¿cómo se dice?, desventuras, por ejemplo. Desventuras, en claro. La vida. Sí. Por ejemplo, muere un familiar, Sí. seguidamente muere otro. Claro. Además viene cualquier cuestión o le Sí. sucede una enfermedad, se Sí. necesita de la fortaleza allí, en otro sentido, porque no está enfrentando el peligro de muerte propiamente, pero está sufriendo. No, a veces sí es peligro de muerte, porque si hay que enfrentar una enfermedad que es mortal, hay que enfrentar un peligro de muerte, ¿no? Aunque a veces no son peligros de muerte de uno, porque si hay que enfrentar la enfermedad del otro que se muere, no es uno el que se muere, es el otro. Entonces, para todo eso, para soportar con paciencia, es necesaria justamente esta virtud de la paciencia que acaba de nombrar Santo Tomás en la cuestión 128. Y que es como una parte de la fortaleza, si la entendemos en el sentido pleno, respecto de los peligros de muerte, o una virtud especial si la entendemos respecto de peligros particulares que se suceden en la vida. O sea, en la vida cristiana esto se ve mucho más claramente que en el orden natural, porque en la vida cristiana, como explica San Juan de la Cruz, en su doctrina es necesario oponerse a muchos peligros, por ejemplo, perder la fama respecto del mundo, perder los amigos, porque a uno lo consideran loco, como dice San Ignacio, etcétera. Todo eso requiere virtudes que son como participaciones de la virtud de la fortaleza. Sí, o sea, pues también sería Job, se le ejercitó más la paciencia, pero también quedó fortaleza, ¿no? Por todas las pruebas que le dio. Sí, no es fortaleza en el sentido pleno del término, sino que son como partes de la fortaleza, o como virtudes complementarias de la fortaleza. Ahora, todas esas virtudes complementarias se ordenan alrededor de la fortaleza en sentido propio, que es para soportar los peligros de muerte. En el cristiano esto se ve porque el cristiano tiene que estar preparado para el martirio cuando es oportuno. En el artículo 4 parece que, o sea, está preguntando si la fortaleza es solamente sacerdote. Parece decir que, o sea, que no es solamente eso, sino que si usted tiene la fortaleza en esas ocasiones, pues Sí. lo va a tener en las otras también. Claro. Menores. Sí, es O así. sea, que no es solamente a peligro de muerte que se refiere, pero hasta se muere un mal del cuerpo, puede inhibir. Sí. Sí, es claro, porque el que tiene la virtud de la fortaleza actúa de manera fuerte, por decir así, en cualquier circunstancia. Pero puede, o sea, a veces parece que puede ser que estamos hablando de fortaleza equivocamente. O sea, tiene la virtud infusa,
obviamente ejercerá más alto Sí, y lo va, o sea, va a estar fuerte en cualquier situación. sí. Pero la virtud humana podría ser que es fuerte en situaciones menores, o que un mal que tiene que superar porque da miedo, pero no hasta grado de peligro de muerte. No, pero Aristóteles habla explícitamente del peligro de muerte. O sea, en la guerra, por ejemplo, la guerra de los atenienses, tenían que tener virtud de la fortaleza. O sea, entonces alguien que Si podría ser un buen soldado. Y no siempre tiene virtud de la fortaleza. O sea, hay gente que puede soportar algunos peligros, pero no podría ir a la guerra. pero, o sea, entonces, no es, entonces usted está diciendo que si uno se mucho más, eso no se fortalece en grado menor, sino simplemente no llega a ser fortaleza. No llega a ser fortaleza, ¿no? No, no. Para que haya fortaleza tiene que enfrentar los peligros de muerte. Entonces, O sea, según la razón, evidentemente, no de manera irracional. ¿Eh? Jesucristo habla de la fortaleza desde la perspectiva que el cristiano debe morir a sí mismo. El prototipo de este tipo de morir es la noche de alma que experimenta. Sí. Entonces, esta fortaleza es necesaria para la fe en su plenitud. Sí, es claro. Porque es una participación de la fortaleza de Cristo que soportó un peligro de muerte. O más aún, soportó la muerte directamente. Entonces, el cristiano, por la virtud infusa de la fortaleza, participa de la virtud de Cristo que se refirió a su propia muerte. Entonces, para ser cristiano coherentemente, de alguna manera tiene que soportar la misma experiencia, aunque no siempre sea la de la muerte corporal infligida injustamente por parte de otro, como la tuvo Cristo. Pero esa es infusa, no es natural. Es infusa, sí, es virtud infusa. Padre, la fortaleza, la fuerza, como una barrera, como un blindaje que tenía el soldado, y, o sea, y era la fuerza interior que no le daba miedo pelear. Antes si vencía uno más fuerte, iba al que más tenía fuerza. De allí que estos soldados vencieron tantos imperios y pues Alejandro Magno, porque era como la filosofía de ellos, ¿no? Y el que más fuerte, pues ese era el que le vendía a todo el mundo la pleitesía. Pero ya en el plano espiritual, yo creo que la fortaleza a la que lleva Santo Tomás es la fortaleza del amor, la persona que tiene amor que pues no se deja abatir, no se deja caer y en él se apoya hasta a mismo todo, algo así de la... Sí, claro, pero para que eso sea auténtico tiene que estar referido también por lo menos a la muerte posible. Según esto, todos los cristianos estamos llamados a vivir y a esta fortaleza. Exactamente, sí. Porque todos vamos a morir y va a haber un punto, pues, por ejemplo, ayer tratábamos alguna cuestión de los mártires y se decía que es posible que este mártir le estén apuntando con la pistola y en el mismo momento internamente puede estar renegando de Dios, aunque esté soportando allí. Cosa que, bueno, no entramos ahora ¿cómo es? Bueno, evidentemente es algo que corresponde al acto interior principalmente, no al acto externo. Exactamente. Entonces, por ejemplo, la persona que ya está ahí en el lecho de muerte, Sí. allí necesita la virtud de la fortaleza, porque pueda que se desespere y empiece a renegar de Dios también. Sí, exactamente. Ahora, eso podríamos denominarlo una especie de virtud de la fortaleza universal, porque todos los hombres saben que van a morir. Pero cuando se habla de la virtud de la fortaleza, no se habla solamente en ese sentido, sino
en el sentido de soportar la muerte en particular, enfrentar en particular un peligro de muerte, no de manera universal. ¿Por qué? Todos debemos estar racionalmente preparados para la muerte porque sabemos que vamos a morir todos. Pero en la virtud de la fortaleza se trata de enfrentar un peligro particular de muerte. O sea, algo que podría evitarse. ¿Tiene que ser la muerte propia o también puede ser la muerte de alguien querido? Bueno, no, es la muerte propia. Enfrentar la muerte de otro puede corresponder a una virtud agregada a la fortaleza o adjunta a la fortaleza. Una persona que no operaciona el corazón y tiene esa responsabilidad. Bueno, para eso hace falta virtud, una virtud, podríamos decir, más especial que la de la fortaleza. Recordemos siempre que se habla de virtud, no se trata de una disposición natural, porque hay algunos que por su misma rudeza, porque tienen un intelecto menos desarrollado, se exponen a peligros de muerte irracionalmente, y con mayor facilidad. Padre, a mí me queda, sobre todo el tema, por ejemplo, de lo que es el amor relacionado con la fortaleza, me queda la duda. Porque, por ejemplo, nosotros como, o incluso una pareja normal, pues en virtud de ese amor, o sea, somos capaces de dar la vida por la otra persona. ¿Ahí se ejercita realmente una fortaleza o no? Porque, por ejemplo, puede ser que jamás se dé la ocasión de que tengamos que morir por esa otra persona, pero constantemente tenemos que estar actuando pequeños actos que nos ayudan a fortalecer ese acto, y precisamente decimos que fortalecemos ese amor. O sea, ¿cómo? No sé si nada más un problema de lenguaje o si realmente hay un ejercicio de... No. Es decir, la fortaleza, precisemos, es una virtud. Una virtud es un hábito, es una disposición para, o sea, el que es fuerte no necesariamente debe morir, sino que debe estar preparado para morir en su ánimo, si se da la ocasión. Eso es lo propio de la virtud de la fortaleza. También porque la virtud se adquiere con la repetición de actos. En ese sentido. Con la repetición o con actos muy intensos también. No una mera repetición externa, sino una repetición que depende de la razón y de al menos radicalmente, de la voluntad. Muy bien.